Buen día, jóvenes. Vamos a conocer el significado y cómo se logra obtener un problema de investigación, siguiendo el desarrollo de nuestro curso que es Fundamentos de Investigación. Iniciaremos identificando el problema, ¿no? Nos hacemos las preguntas: ¿qué problema quiero conocer? ¿No? Entonces, ¿qué es problema? El problema es una dificultad, ¿no? Un camino, una brecha de la realidad o un aspecto de esa realidad que estamos observando, o un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad. Podemos decir también que es un vacío o dificultad que nos demande una respuesta para poder resolverlo. ¿Cuál es el origen del problema? Entonces, el problema nace de los vacíos en el conocimiento, de algo que yo no conozco y quiero saber. Nace de los resultados contradictorios de otras investigaciones. Nace de la necesidad de explicar un hecho satisfactoriamente y la necesidad de comprobar una explicación, ¿no? Debemos tener en cuenta ciertos criterios para priorizar un problema, porque nosotros podemos plantear miles de problemas, pero hay que priorizar, ¿no? Entonces, un primer criterio es que ese problema debe ser pertinente, es decir, importante para poder investigar. Evitar la duplicación, ¿no? Yo no debo copiar, plagiar, ¿no? Evitar la duplicación. Ser factible, es decir, voy a poder investigar. Debe tener aceptabilidad política, ¿no? Si el problema es de índole público. La posibilidad de aplicación, tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Para qué yo investigo? Para que otras personas, una población u otro investigador pueda aplicar y continuar con la investigación. Tener en cuenta la relación costo-efectividad. ¿Vale la pena hacer tanto costo, ¿no? Debido a su efectividad? Debemos analizar eso. Tener en cuenta la urgencia de los datos requeridos, ¿no? ¿Son factibles la forma o la obtención de datos que voy a requerir? Y tener consideraciones éticas. Quiere decir que debo salvaguardar el respeto de las personas si es que voy a herir susceptibilidades, ¿no? En ese análisis del problema, entonces, va a consistir en descomponer el problema en sus partes constitutivas, ¿no? ¿Cuáles son esas partes constitutivas? Identificamos las variables, que puede ser independiente o dependiente. Identificamos las dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensión tiene ese problema que quiero investigar? O los aspectos que configuren este problema. Luego establecemos posibles relaciones de esos aspectos. Una vez que ya analicé mi problema, identifiqué mi problema, entonces voy a formular y delimitar mi problema. ¿Qué significa formular? ¿No? Entonces voy a expresar en una dimensión temporal. Cuando yo expreso, estoy formulando. Y cuando digo que expresar en una dimensión temporal, es decir, en qué tiempo lo voy a hacer, estoy delimitando a su vez. Debe expresarse en una dimensión espacial, es decir, debe responder determinado problema. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿En quiénes quiero hacerlo? ¿No? Entonces, cuando digo en quiénes, estoy definiendo la población, objeto de estudio. Cuando digo una dimensión espacial, estaré delimitando el lugar. Y acá estaré delimitando el tiempo. Tiempo, lugar o espacio y población, ¿no? Eso es muy importante para poder formular el problema. Una vez que ya tengo claro esos tres aspectos, entonces enunciaré mi problema. ¿Por qué es importante enunciar y definir bien el problema de investigación?
porque es la base para desarrollar una propuesta de investigación de manera adecuada. Nos va a permitir clarificar el tema que estamos seleccionando. Además, vamos a poder definir si es prioritario, ¿no? Y señala por qué el estudio debe llevarse a cabo. Esto además nos sirve de herramienta para poder discutir con los tutores de estudio y demás involucrados, ¿no? En el supuesto caso que voy a sustentar, ya me sirve de herramienta. Facilita la presentación del proyecto a las posibles agencias financiadoras, ¿no? De repente puedo financiar, porque hay instituciones que financian las investigaciones, ¿no? ¿Cómo debo escribir ese planteamiento del problema? Para describir debe ser conciso. Describir puntos esenciales, que sea sencillo como sea posible, fácil de entender, ¿no? Los diferentes aspectos deben ir lógicamente relacionados y en secuencia. Para plantear el problema no necesito dar cita bibliográfica. ¿Qué información debo incluir en el enunciado del problema? Debo incluir una descripción concisa del problema identificado, los factores de contribución o variables de estudio, qué relaciones tienen, si hay resultados y consecuencias de responder al problema estudiado. Es decir, una breve descripción de los datos estadísticos a nivel nacional, internacional, nacional, regional y local del problema que vamos a investigar. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es la incidencia de COVID-19 en adultos mayores en el distrito, sería acá en el distrito del Tambo, Huancayo, durante abril a julio del 2020? Entonces, yo estoy delimitando mi problema. Quiero saber qué cantidad de personas han enfermado con COVID-19, pero no cualquier persona, sino la población de adultos mayores. ¿Dónde? En el distrito del Tambo, Huancayo. ¿En qué tiempo? Entre abril a julio de 2020, ¿no? Entonces ya está delimitado en tiempo, ¿no? En tiempo, espacio y población. ¿Y qué es lo que quiero investigar? ¿Será pertinente? ¿Será importante? Sí, es muy importante saber, ¿no es cierto? ¿Es factible? Es factible. Yo puedo acercarme a un hospital, ¿no? O a varios hospitales del Tambo y sacar datos de las historias clínicas. Bien, entonces esa es la forma como se debe formular, plantear, ¿no? Delimitar un problema de investigación.